Bienvenidos, amigos del cerebro y de los misterios que guarda. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde siempre. ¿Qué pasa cuando el cerebro es demasiado bueno en algo? ¿Existe realmente un precio por ser un genio? Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es tan fascinante como un truco de magia, pero con neuronas de por medio. Imaginen que tienen un amigo con un superpoder increíble. Quizás puede calcular operaciones matemáticas complejísimas en segundos, como si tuviera una calculadora integrada. O tal vez puede memorizar libros enteros después de leerlos una sola vez, o dibujar una ciudad entera con solo verla desde un helicóptero. Suena asombroso, ¿verdad? Una bendición. Pero, ¿y si les digo que a menudo estos superpoderes vienen con una letra pequeña, un pequeño impuesto que el cerebro parece cobrar? Pensemos en casos que nos dejan con la boca abierta. Quizás han oído hablar de personas con el síndrome del sabio. Son individuos con una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo, pero que poseen una o más habilidades extraordinarias que contrastan dramáticamente con sus limitaciones generales. Algunos son virtuosos musicales sin haber estudiado una sola nota, otros, calendarios humanos andantes que pueden decirles qué día de la semana fue su cumpleaños en cualquier año pasado. O pensemos en genios históricos, como el mismísimo Isaac Newton. Su intelecto era estratosférico, capaz de desentrañar las leyes del universo. Pero, ¿sabían que era conocido por su reclusión, su dificultad para las interacciones sociales y, según algunos relatos, por ser bastante distante y excéntrico? Estos casos no son incidentes aislados. Existe un patrón, una curiosa correlación. Parece que, a veces, para que una parte de nuestro cerebro brille con una luz deslumbrante, otra parte se atenúa, o incluso se queda en la sombra. Es como si el cerebro tuviera un presupuesto limitado de energía para superpoderes y, si lo gasta todo en la memoria fotográfica, quizás no le quede mucho para las habilidades de conversación fluida o para descifrar las emociones ajenas. ¿Es esto una regla inquebrantable de la naturaleza, o hay una razón profunda y fascinante detrás de por qué nuestro cerebro parece cobrar impuestos por sus mayores talentos? La respuesta no es que el cerebro sea un tacaño, sino que es un gestor de recursos increíblemente eficiente y, a veces, muy peculiar. Lo que vemos es un fenómeno conocido como compensación cerebral o, más ampliamente, la especialización extrema de ciertas áreas, que implica una reasignación de recursos neuronales. Es como si nuestro cerebro fuera una megaciudad y, para construir rascacielos altísimos en un distrito, tuviera que usar los materiales y la mano de obra que de otra forma irían a parques o infraestructuras sociales en otro lugar. Nuestro cerebro es un órgano asombroso, pero no es ilimitado. Tiene un tamaño finito, una cantidad limitada de energía, ya que consume el 20% de nuestra energía diaria a pesar de ser solo el 2% de nuestro peso, y un número finito de neuronas y conexiones posibles. Cada una de esas neuronas es un pequeño cable eléctrico, y cada conexión entre ellas es una carretera de información. Construir y mantener esas carreteras, especialmente las superautopistas de información que dan lugar a talentos extraordinarios, requiere una inversión masiva de recursos. Imaginen que tienen una granja con un número fijo de agricultores. Si quieren producir las manzanas más jugosas y grandes del mundo, pueden dedicar a casi todos sus agricultores a cuidar solo los manzanos, investigar la mejor tierra y los mejores fertilizantes. Obtendrán manzanas increíbles. Pero ¿quién se encargará de cultivar las patatas, las zanahorias o de mantener el gallinero? Es posible que esas otras áreas queden descuidadas o no sean tan productivas. El cerebro funciona con una lógica similar de optimización. Volvamos a los casos de personas con síndrome del sabio. Un nombre icónico. Es el de Ken Peek, el hombre que inspiró la película Rain Man. Ken podía memorizar el contenido de más de 12.000 libros, incluyendo mapas, códigos postales y datos históricos, y podía decirles el día de la semana de cualquier fecha. Sin embargo, Kim tenía dificultades significativas con tareas cotidianas como vestirse o con la interacción social. Su cerebro carecía de un cuerpo calloso, la banda de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios cerebrales, lo que se cree que permitió que los hemisferios se desarrollaran de manera más independiente y, en algunos aspectos, con una capacidad de almacenamiento de información masiva en áreas muy específicas. ¿Cómo puede una desconexión crear un genio? La hipótesis es fascinante. Si una parte del cerebro está menos ocupada o menos desarrollada en sus funciones habituales, como en las habilidades sociales o el procesamiento del lenguaje, que suelen ser muy demandantes, los recursos neuronales y la plasticidad cerebral pueden ser redirigidos hacia otras áreas.
Es como si un carril de la autopista estuviera cerrado por obras y todo el tráfico se desviara por otro carril, que eventualmente se vuelve mucho más ancho y rápido. Los lóbulos temporal y parietal son a menudo el foco de esta actividad en los sabios. El lóbulo temporal izquierdo está involucrado en el lenguaje y la memoria verbal, mientras que el lóbulo parietal está asociado con el procesamiento espacial y matemático. En algunos sabios, se observa una hiperactividad o una conectividad inusual en estas áreas. Algunos científicos, como Alan Snyder, han propuesto que podría haber una reducción de la actividad en el lóbulo temporal anterior izquierdo, una región asociada con la cognición de alto nivel y el pensamiento conceptual. Esta desinhibición liberaría funciones más primarias y detalladas del hemisferio derecho, permitiendo un acceso sin filtros a la información sensorial o a una capacidad de procesamiento de patrones extraordinaria. En otras palabras, se levanta el filtro que normalmente tenemos para organizar y conceptualizar el mundo, y la mente puede ver los detalles crudos y las conexiones directas. El concepto de compensación cerebral también es crucial para entender el espectro autista. Muchas personas en el espectro exhiben fortalezas cognitivas excepcionales en áreas como la memoria, la atención al detalle, el reconocimiento de patrones y la comprensión de sistemas complejos, a menudo combinadas con desafíos en la comunicación social y la interacción. Esto no es una coincidencia, sino una manifestación de la misma reasignación de recursos. Piensen en el cerebro como una red eléctrica con muchos interruptores. En un cerebro neurotípico, la energía se distribuye de manera equilibrada para la mayoría de las funciones sociales, emocionales y cognitivas. Pero en un cerebro autista, esa energía podría ser canalizada de manera preferencial hacia áreas dedicadas al análisis de sistemas, la lógica o la memoria, haciendo que esas luces brillen con una intensidad deslumbrante, mientras que otras, como las que procesan señales sociales sutiles o las expresiones faciales, reciben menos energía o están cableadas de manera diferente. Esto ha sido respaldado por estudios de neuroimagen que muestran diferencias en la conectividad cerebral. Por ejemplo, en algunos individuos con autismo, se ha observado una mayor conectividad local, es decir, redes muy densas dentro de una misma región cerebral, y una menor conectividad de largo alcance, o menos conexiones entre regiones distantes. Esto podría explicar la capacidad para el procesamiento detallado y la concentración intensa, a la vez que dificulta la integración de información social compleja o la comprensión de contextos amplios. Volviendo a Isaac Newton o a otros genios de la historia, a menudo se les describe como individuos intensamente enfocados, obsesivos con sus intereses y, en muchos casos, socialmente ineptos o distantes. Esto podría ser otra cara de la moneda de la compensación cerebral. Si el cerebro de una persona está hiperoptimizado para la lógica matemática, la física o la música, dedicando una vasta cantidad de su ancho de banda y conexiones neuronales a esas áreas, es posible que las redes neuronales dedicadas a la teoría de la mente, la empatía emocional y las habilidades de comunicación social estén menos desarrolladas o funcionen de manera diferente. Para el cerebro, procesar las leyes del movimiento es una cosa, pero descifrar por qué alguien suspira en una conversación es una tarea igualmente compleja, que requiere redes neuronales especializadas y mucha práctica social. Es como tener un ordenador diseñado específicamente para ejecutar los videojuegos más exigentes con gráficos increíbles. Podría ser un desastre si intentan usarlo para editar un video profesional o para diseñar un sitio web. No es que el ordenador sea malo, simplemente está optimizado para otra cosa. Todo esto subraya la increíble plasticidad de nuestro cerebro, su capacidad para cambiar y reorganizarse. Desde el nacimiento, e incluso antes, el cerebro está en un constante estado de cableado y recableado. Las experiencias, las lesiones o simplemente la genética pueden dirigir el desarrollo de las redes neuronales por caminos muy diferentes. Si una parte del cerebro sufre un daño temprano, otras áreas pueden intentar compensar esa pérdida, a veces desarrollando habilidades sorprendentes en el proceso. Pero esta compensación no siempre es gratis. Podría significar que, para que el cerebro desarrolle una memoria prodigiosa después de una lesión, otras funciones que normalmente se alojarían en esa área o en áreas vecinas no se desarrollen plenamente o se vean comprometidas. El concepto del precio del genio nos obliga a reconsiderar lo que significa la inteligencia y la capacidad humana. No se trata simplemente de tener más o menos de algo, sino de cómo se organizan y distribuyen esos recursos. Un cerebro con habilidades excepcionales en un área y desafíos en otra no es defectuoso, sino diferente. Es una manifestación de la increíble diversidad neuronal que existe entre los seres humanos.
Entender la compensación cerebral nos ayuda a valorar la neurodiversidad, apreciando que hay múltiples maneras de pensar, procesar información y experimentar el mundo. Nos ayuda a personalizar la educación y el apoyo, reconociendo que las fortalezas de una persona pueden ser potenciadas y que las dificultades pueden ser apoyadas, sin intentar forzar a todos a encajar en un único molde. Finalmente, nos permite desmitificar el genio, viendo a los genios no como seres inmaculados, sino como individuos con perfiles cognitivos únicos, con sus propias luces y sombras, como cualquiera de nosotros. Al final, este impuesto que el cerebro cobra por sus superpoderes no es una falla del sistema, sino una estrategia evolutiva. La especialización, incluso a costa de otras funciones, puede ser increíblemente ventajosa en ciertos contextos. Nos recuerda que cada mente es un universo en sí mismo, con sus propias constelaciones de talentos y desafíos, y que la verdadera riqueza reside en la vasta y compleja sinfonía de todas ellas. Y con esto, cerramos otro capítulo de nuestro viaje por los códigos ocultos del cerebro. ¿Qué otras maravillas nos esperan la próxima vez? Si les ha fascinado este recorrido por las profundidades de nuestra mente, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para seguir explorando juntos los secretos más increíbles de la naturaleza humana. Hasta la próxima. Para más información entra en minrora.com.